El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder 1 millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le contestó: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando todos estén diciendo: qué paz y qué seguridad. Hermanos, nos estamos acercando al final del año litúrgico. Este domingo será domingo 33 y el próximo domingo ya es la fiesta de Cristo Rey. Y se nos invita a reflexionar sobre cómo hemos vivido este año litúrgico. ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. Nadie sabemos cuándo será esa segunda venida. Pero lo cierto es que en el momento de nuestra muerte vamos a tener ese encuentro con Dios y que se nos va a juzgar. Y se nos va a juzgar en lo que escuchamos en el Evangelio.
sobre esos talentos que Dios nos ha dado, ¿cómo los hemos trabajado? Porque vemos con claridad que aquellos que trabajaron esos talentos, el que recibió 5 y produjo otros 5, el que recibió 2 y produjo otros 2, a esos el Señor les dice, ¿verdad? Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Igual al que le dio 2 y produjo otros 2, también le dijo, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Dios premia el servicio, Dios premia el trabajo. Sin embargo, aquel siervo que enterró el talento que había recibido, un talento, lo enterró. Vean con qué palabras tan duras se dirige. Le dice, siervo malo y perezoso. Ah, caray. Entonces Dios no premia a los perezosos. Entonces Dios no premia a los flojos. Pues no. Al perezoso le dijo unas palabras muy duras. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1,000,000 y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco. Y a este hombre inútil, son palabras que utiliza, a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. A los que trabajaron, los recibe a que entren a gozar de la alegría de Dios. Al que no trabajó, le dice siervo malo y perezoso. A este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Hermanos, yo creo que es bastante clara esta parábola. Cómo no debemos de matar el tiempo. Hay gente que está muy preocupada en no hacer nada. Pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El Papa les decía a los jóvenes, jóvenes, no se jubilen antes de tiempo. Hay jóvenes que apenas empiezan a vivir y ya están jubilados. No se jubilen antes de tiempo. Echar a trabajar la creatividad. Dios premia cuando nosotros ponemos a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado. Como escuchábamos en la oración colecta, nos dice que la profunda y verdadera alegría está siempre en servir a Dios. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre y a ti, autor de todo bien. La alegría consiste en servir. Uno de los problemas que hay ahorita es que mucha gente está triste. Mucha gente que vive egoístamente, es decir, muy preocupados en no hacer nada. Y obviamente que quien vive sin hacer nada, que vive egoístamente únicamente esperando a que le sirvan, que los demás estén pendientes de él, eso tarde o temprano acaba en la amargura. Por eso dicen, ¿verdad? Contra la tristeza o la depresión, la acción, el servicio. La alegría está en servir, en poner a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado. Preguntémonos, ¿conozco los talentos que Dios me ha dado? Les digo, es una pena que haya personas, que haya jóvenes, ninis, que ni estudian ni trabajan. Están esperando a que los papás se mueran para
para que les deje la casa, al rato venden la casa y en cuanto se les acabe la casa, pues ya, a pedir limosna. Es una pena. Es una pena que haya jóvenes que teniendo todos los talentos para triunfar en la vida, estén como parásitos. Siervo malo y perezoso. Dios no premia la pereza. Dios no premia la flojera. Dios premia el trabajo, las personas trabajadoras. Y si a esto de la ociosidad le aumentamos los vicios, pues ya ni les platico, ¿verdad? Porque dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, unos jóvenes que tienen toda la energía y se les tiene sin hacer nada, mal asunto. Dicen que los extremos son malos. Como una generación que sus papás fueron muy exigentes, que incluso pues muchos estuvieron trabajando y estudiando, salieron adelante y iban bien en la escuela, salieron adelante y están bien. Vino el otro extremo, que muchos papás que sufrieron mucho dicen, bueno, que mis hijos no sufran, y les dan sobreprotección. Mal asunto. Mal asunto. Hay algunos que pues no los dejan ni trabajar, ¿verdad? Y al rato no solamente los tienen que mantener a ellos, sino incluso a la esposa, al esposo, y no solamente a los hijos, sino hasta los nietos ya van. Entonces, mal asunto. Hay que enseñarles a trabajar. Qué importante, hermanos, es desarrollar esos talentos que Dios nos ha dado. Dios a todos nos da algo según nuestra capacidad. Hay que ser conscientes. No todos tenemos la misma capacidad. Hay gente, en estos días platicaba con una persona que tiene que ahí donde trabaja, pues no sé, que tiene miles de empleados esa empresa que tienen. Entonces, hay gente que tiene capacidad para poder manejar empresas, miles de empleados. Hay gente que tiene capacidad, qué sé yo, únicamente para pues una tienda pequeñita, la cabeza no le da para más. Hay gente que tiene capacidad, qué sé yo, para el estudio, que tienen capacidad para tener, qué sé yo, licenciaturas, maestrías, doctorados. Hay gente que tiene 1, 2, 3 doctorados. ¿Para qué tenemos talento tú y yo? Si nos damos cuenta, incluso cómo la sociedad está organizada por servicios. La sociedad está organizada por servicios, desde los oficios, plomero, carpintero, mecánico, campesino, desde médicos, ingenieros, arquitectos, políticos, maestros, economistas. Si nos damos cuenta, todos son servicios. El mismo sacerdocio es un servicio, el matrimonio es un servicio a la sociedad. Pero vean cómo ahorita que nuestra sociedad esté enferma de egoísmo, no se ve como un servicio el trabajo, no se ve como un servicio el sacerdocio. Dios nos dio talentos. ¿Qué talentos tengo yo? ¿Los estoy trabajando? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no sabemos cuándo va a ser, pero cuando llegue, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre precisamente haciendo rendir esos talentos que Él nos ha dado. Y vean cómo cuando se tiene un talento, entre más se practica, más se desarrolla. Una persona, qué sé yo, que tiene capacidad para la música, entre más practica, bien sea el piano, bien sea tocar la guitarra, el violín, se perfecciona más. Una persona que tiene facilidad para los idiomas, pues igual desarrollarse. Una persona que tiene facilidad para la enseñanza, igual desarrollar nuestra capacidad. Un médico decía, por ejemplo, ya del coronavirus, ¿verdad?
que como de cuando se empezó a atender a la gente que no se sabía cómo, a la fecha, como los médicos que han estado en contacto con ese tipo de enfermedad, pues dicen, vamos aprendiendo y se van perfeccionando. Dios quiera que pronto salga la vacuna, ¿verdad?, contra el coronavirus. Trabajando. Entonces imagínense, un joven que está de ocioso, que ni estudia ni trabaja, pues al rato no nos extrañemos que es una realidad, dice el Papa Francisco, los vicios están llegando a edad cada vez más corta. Y hay muchos adolescentes con problemas de adicciones, con problemas de alcoholismo. Bueno, ahorita pues casi no se pueden hacer fiestas, ¿verdad? Pero en muchas fiestas pues ya los papás casi sacaban a sus hijos cargándolos de borrachos, ¿verdad? Los vicios están llegando a edad más corta. Y no solamente de alcohol, sino también ya tenemos problemas fuertes de droga. No solamente en jóvenes, sino ya en adolescentes. La ociosidad es mala consejera. Por eso, hermanos, qué importante es trabajar, hacer rendir el tiempo. El tiempo no es para matarlo. Ya vemos cómo en el Evangelio son palabras muy duras contra los flojos, contra los perezosos. Dios no premia la flojera, Dios no premia la pereza. Hay gente que dirá, pues yo no hago nada, yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Sí, pero resulta que al final de nuestra vida nos van a preguntar cómo hemos trabajado esos talentos que Él nos ha dado. Sería una pena que los talentos nos los llevemos sin estrenar a la tumba. No nos vayamos a la tumba sin estrenar nuestros talentos. Pongamos a trabajar esos talentos que Él nos ha dado, porque aún más ahí es donde está la verdadera alegría, en servir. Por ejemplo, aquí vendría otro tema. Qué importante es elegir bien nuestra carrera, bien nuestra vocación. Por ahí leí un libro que me ayudó en su momento, que se llamaba Tú puedes ser el mejor, y hablaba de motivacional, es un libro motivacional, y decía este libro cómo mucha gente trabaja en lo que no le gusta, y como trabaja en lo que no le gusta, ¿cómo hace mal su trabajo? Pues mal. Y si hace mal su trabajo, ¿cómo le pagan? Pues mal. Y ahí se va el círculo vicioso, ¿verdad? Trabajo en lo que no me gusta, lo hago mal, como lo hago mal me pagan mal, como me pagan mal vuelvo a hacer mal mi trabajo. Y mucha gente es infeliz 5, 6 días a la semana para ser feliz 1 o 2 días a la semana, que es cuando hace realmente lo que le gusta. No dividir nuestra vida en trabajar y realizarnos. Qué importante es que nosotros elijamos muy bien lo que nos gusta para hacer nuestro trabajo con gusto, como médico, como ingeniero o un oficio que sea, como arquitecto, como albañil, pero hacer rendir esos talentos que Él nos ha dado, desde jardinero, desde plomero, médico, arquitecto, sacerdote. Y fíjense cómo eso se nota. Cuando una persona trabaja en lo que le gusta, ¿cómo hace su trabajo? Pues bien. Y un trabajo que se hace bien, ¿cómo se paga? Pues bien. Y como me pagan bien, pues vuelvo a hacer bien mi trabajo. Hacer un círculo virtuoso. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Que nos conozcamos para qué tenemos facilidad y que desarrollemos ese talento que tenemos. Quien tiene talento para la música, quien tiene talento para el canto, quien tiene talento para la investigación. Fíjense, quien tiene facilidad para la investigación como médico, pues ¿cuánto falta hace que pues muchos científicos se pongan a trabajar ahorita sobre este tema del COVID? Poner a trabajar nuestros talentos. Entonces vean cómo todo no es cuestión de dinero. Desarrollar los talentos que Él nos ha dado. Y recordemos, al que más se le da, más se le va a exigir. Así que, hermanos, no matemos el tiempo.
El tiempo es algo más que oro, porque en el tiempo nos estamos jugando la eternidad. En el tiempo nos estamos jugando entrar al cielo. Por eso debemos de tener los pies bien puestos en la tierra, pero con nuestra mirada en el cielo. No matando el tiempo, aprovechando el tiempo al máximo, decíamos el día de ayer, carpe diem, sacarle jugo a todos los días dando lo mejor de nosotros para el servicio de Dios, para el servicio de la familia, para el servicio de la sociedad. Y de hecho, ahí es donde viene la alegría. Cuando nosotros servimos, eso produce alegría. Hay más alegría en dar que en recibir. Así que, hermanos, pongamos a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado. No nos llevemos a la tumba los talentos sin haberlos estrenado. Decía el Papa: jóvenes, no se jubilen antes de tiempo. No se jubilen antes de tiempo. En el tiempo nos estamos jugando la eternidad. Por eso, como no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo, aprovechemos muy bien el tiempo para que cuando Él nos llegue nos encuentre trabajando, nos encuentre haciendo rendir esos talentos que Él nos ha dado, para que Él nos diga: siervo bueno, entra a gozar de la alegría de tu Señor. Que así sea.